le voy a dar, aquí ya puede participar. Compartir pantalla. Ahí. Ah, qué pena, qué pena. No me escuchas. Ahí. Gracias, Pablo. Muchas gracias, hermanos. También gracias por estar nuevamente acompañándonos aquí en esta tarde. Y bueno, pues ojalá nuestro tiempo juntos, como siempre, sea de edificación. Me disculpan si de repente tengo que toser, pues, tengo la manera de apagar aquí mi micrófono rápidamente, pero todavía traigo un poquito de secuelas de algo que me dio la semana pasada muy fuerte. Entonces, hay veces que empiezo a toser poquito y como que no se me puede quitar. Y si tengo que apagar el micrófono, pues nomás discúlpenme un momento, hermanos, pero es un gusto de poder estar con ustedes esta tarde y ojalá nuestro tiempo juntos, como ya se mencionó, pues sea no solamente de ánimo, sino edificante. Y ojalá encuentren nuestro estudio de esta noche, pues de ánimo y interesante y que nos ayude a tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Como ustedes saben, hermanos, la semana pasada comenzamos esta serie nueva con referencia a cómo estudiar la Biblia. Y la semana pasada, pues básicamente hicimos una introducción general acerca de lo que es la importancia del estudio bíblico, la importancia de seguir ciertas reglas para tener un buen estudio bíblico. Porque estudiar la Biblia, pues es igual que cualquier otra actividad que pues pongamos en mano, porque pues cualquier actividad que tengamos tenemos que seguir un patrón, tenemos que seguir un modelo si es que queremos obtener el mejor resultado. Y lo mismo es con la Biblia. Si vamos a estudiar la Biblia, pero simplemente darle sin tino ni atino, pues no vamos a lograr poder tener un comprendimiento completo de las escrituras. Si estamos simplemente leyendo pedacitos aquí, pedacitos allá, es importante saber cómo estudiar las escrituras. Y por esa razón, pues pensamos que sería buena serie sobre la siguiente semana, pues estar pasando aquí un poquito de tiempo viendo diferentes aspectos que nos pueden ayudar a tener un mejor estudio, una mejor comprensión de las escrituras. Y bueno, ojalá podamos con esta serie lograr ese cometido. Y como se mencionó la semana pasada, pues hablamos brevemente de lo que es la meta de esta serie y los temas que íbamos a estar hablando. Y el primero que hemos mencionado que vamos a estar estudiando en esta serie es si es que podemos confiar en la Biblia. Y es lo que vamos a estar mirando hoy en nuestro estudio hoy, si es que podemos confiar en las escrituras. Para ello, pues va a ser bien fácil, va a ser bien simple. El tema principal de las escrituras es el Señor Jesucristo. Y vamos a estar enfocándonos en nuestro estudio con referencia a profecías que tenían que ver con Jesús, con su obra, con su ministerio, con las cosas que él iba a hacer y iban a suceder con él y ver el cumplimiento de ellos, que pues obviamente esto es algo que si Jesús hubiese sido una persona común y corriente, esto es que él no hubiese sido el Hijo de Dios, pues sería casi imposible que una persona pudiese a tanto detalle cumplir todas estas profecías con referencia a él. Entonces, pues vamos a estar enfocándonos la mayoría de nuestro tiempo en eso, mirando esas profecías y poder ver que sí, es posible confiar en ella, porque pues hablando con tantos años de anticipación, en algunos casos cientos de años de anticipación y a detalle de lo que iba a suceder, pues obviamente eso nos puede dar algo de confianza de saber que la Biblia es correcta, que la palabra de Dios como la encontramos en las escrituras, pues obviamente es digna de nuestra confianza, porque pues de nada sirve estudiar la Biblia si no confiamos en ella. Una persona puede decir, pues sí, yo leo este pasaje, pero yo no creo eso. Pues obviamente si una persona estudia de esa manera, creyendo solamente ciertas porciones, pues jamás va a lograr tener un entendimiento pleno de las escrituras. Y por eso creo es importante comenzar con esta pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? Yo creo que sí. Y espero que con nuestro estudio esta tarde, pues podamos comprobar que es posible confiar en la palabra de Dios. Comencemos entonces, hermanos, hablando acerca de algunas cosas a considerar sobre la confiabilidad de la Biblia.
Primero que nada, recordemos, hermanos, que las profecías que se mencionan en las Escrituras, como ya mencionamos, sería casi imposible que Jesús las hubiese cumplido si él hubiese sido simple y sencillamente un judío común y corriente. Y pues obviamente, pues para cumplir ciertas profecías, pues sería imposible en ciertas áreas que estaban fuera de su control. Muchas profecías con referencia a el Mesías estaban totalmente fuera del control humano. Yo les he platicado en algunas ocasiones, hermanos, que a pesar de que yo he sido criado en los Estados Unidos, yo soy nacido en México. Y pues en el caso de donde nací, pues eso estaba fuera de mi control. Mis padres vivían aquí en los Estados Unidos, pero ellos querían que yo naciera en México y por lo tanto antes de nacer ellos se mudaron nuevamente a Guadalajara, de donde es mi familia. Nací allí y a los meses estaba yo bebito, se regresaron otra vez a vivir a los Estados Unidos. Yo prácticamente toda mi vida la he vivido aquí, pero yo no escogí dónde nacer. Mis padres fueron los que decidieron dónde iban a nacer. Si Jesús fuese un judío común y corriente y él hubiese intentado cumplir las profecías con referencia al Mesías, había ciertas profecías que estaban fuera de su control. El dónde iban a ser, él no podía escoger eso si Jesús hubiese sido una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona el lugar y el tiempo específico en el cual iba a suceder. Por ejemplo, Jesús no tenía control sobre la reacción de la gente que el Antiguo Testamento mencionaba, cómo iban a rechazar al Cristo, cómo no lo iban a aceptar. Y pues obviamente eso Jesús no tenía control sobre eso si Jesús hubiese sido un judío común y corriente. Por ejemplo, la manera en que lo iban a matar, el ser traspasado, por ejemplo, cómo iba a ser su entierro, cosas que el Antiguo Testamento profetizaba. Si Jesús hubiese sido una persona común y corriente, él no tenía control sobre estas cosas. Mas, sin embargo, porque Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hecho carne, bueno, vemos que todas las profecías se mencionan desde el Antiguo Testamento, todas ellas tuvieron su cumplimiento en Jesús porque Él es el que dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Entonces, por esa razón, podemos ver si todas esos pasajes del Antiguo Testamento, hablando de todos los profetas, todos ellos, todo lo que escribieron con referencia a Jesús fue verídico y tuvieron su cumplimiento, pues podemos confiar que el resto de lo que escribieron también es de confianza. Y no solamente ellos, sino también pues, los escritores del Nuevo Testamento que confirman que las cosas que Jesús les enseñó, ellos enseñaban y las señales que les siguieron, pues obviamente era la garantía de lo que estaban ellos enseñando, era la voluntad del Señor. Entonces tengamos esto en mente, hermanos, al pues ver la pregunta, ¿podemos confiar en la Biblia? Bueno, consideremos simplemente este asunto, que es lo donde vamos a estar concentrado en la mayoría de nuestro estudio hoy, las profecías con referencia a Jesús. Y nuevamente, como dije, si los profetas dijeron la verdad en estas áreas, pues obviamente del resto de lo que escribieron, pues es verdad también. No iban a poder, pues no se puede apartar estas cosas si son ciertas y estas no, porque ellos dejaron todo a nombre de Dios y si se cumplieron estas cosas con referencia a Jesús, pues obviamente el resto de lo que escribieron también era de la boca de Dios. Notemos también algo bien importante, que el examen crucial para identificar un verdadero profeta que habla para ver si es de Dios se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 22. Moisés estaba diciéndole al pueblo de Israel que Dios iba a levantar un profeta tal como era Moisés. Este es un dador de ley, alguien que iba a dirigir a su pueblo, librarlos del enemigo, tal como Moisés libró al pueblo de Israel de los egipcios. Entonces vemos aquí que Moisés le dice al pueblo que Dios iba a levantar también a un profeta tal como lo hizo con Moisés. Y Moisés dice, si ustedes se preguntan, ¿cómo sabemos si es verdaderamente un profeta de Dios, que alguien que está hablando es realmente profeta de Dios? Y Moisés da aquí la manera de poder examinarlo. Y notemos aquí, vamos a ver claramente que se está refiriendo acerca de Jesús y cómo saber si un profeta que dice hablar de Dios realmente es de Dios. Dice así el versículo 18 al 22. Moisés habla y dice así:
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahora noten lo que dice el versículo 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Puesto que vamos a ver en un momento muchas profecías que fueron dadas. En algunos casos, pues por profetas como Isaías, como por ejemplo David, sabemos que él era profeta también y escribió en los Salmos. Vamos a ver muchas profecías acerca del Cristo y cómo se cumplen, obviamente, en el Señor y el registro bíblico y el registro histórico inspirado, por ejemplo, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues nos muestra el cumplimiento de esas profecías. Eso nos puede decir que por lo menos cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos tener toda la confianza de lo que estos profetas escribieron es palabra de Dios porque se cumplió lo que ellos dijeron, especialmente con referencia al Cristo. No vamos a tocarlas todas porque estaríamos aquí toda la santa noche mirando todas y cada una de esas profecías. Sin embargo, vamos a ver suficientes para mostrar que sí es posible confiar en las escrituras. Claro, estamos enfocándonos en las escrituras del Antiguo Testamento, pero podemos ver todo el cumplimiento en el Nuevo Testamento y si vemos el cumplimiento en Jesús, pues obviamente eso nos da a entender que Él es quien dijo ser el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios y por lo tanto sus apóstoles, aquellos a que Él encargó este mensaje, escribir este mensaje para las futuras generaciones que somos nosotros. Entonces podemos confiar también en las escrituras de ellos. Comencemos entonces, hermanos, hablando acerca de algunas profecías sobre Jesús y su cumplimiento. Para cuestión de nuestro estudio, hermanos, vamos a estar únicamente leyendo las profecías como se encuentran en el Antiguo Testamento. Vamos simplemente a brevemente comentar los pasajes del Nuevo Testamento, pero usted apúntelo si gusta, usted más tarde verificarlo con leerlo con más calma, puede ver obviamente esos pasajes, el cumplimiento de ellos en el Nuevo Testamento. Pero comencemos con uno que, como mencioné, si Jesús hubiese sido una persona común y corriente, esta hubiese estado completamente fuera de su control, porque como mencioné, pues nosotros no podemos escoger dónde vamos a nacer y mucho menos de quién vamos a nacer. Eso no lo podemos escoger nosotros. Yo escogí con quién casarme, escogí cuándo tener hijos. Mi esposa y yo pues nos pusimos de acuerdo cuándo queríamos comenzar a tener una familia, cuándo querer continuar con familia, tener más familia, pero en el caso mío yo no tuve ningún decir en dónde iban a ser y de quién iban a ser. Sin embargo, las escrituras nos dicen en el libro de Isaías capítulo 7 y el versículo 14 que Dios unos 700 años antes del nacimiento de Jesús había mencionado que el Mesías iba a venir por mano de una mujer virgen. Dice el versículo número 14, dice así, Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, proféticamente hablando, el nombre profético que iba a tener el niño que iba a nacer de este acontecimiento milagroso era Emmanuel. Claro, su nombre es Jesús. Sin embargo, Emmanuel era a lo que se refería. ¿Quién era el niño que iba a nacer? ¿Quién era? Dios con nosotros. Jesús es una palabra que pues básicamente en hebreo significa el Salvador, pero en este caso
pues su nombre es Jesús, pero ¿quién era él? Era Dios con nosotros. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo el capítulo 1, versículo 22, tal como lo registra el apóstol Mateo, que el acontecimiento del nacimiento virginal de Jesús, el cual cuando José se entera que María, estando desposada con él, está embarazada, aún sin haber estado con él, pues él busca la manera de repudiarla, aunque en secreto, para no darle mala fama. Y dice la escritura que cuando el ángel se le aparece y le explica a José que no tuviese temor de tomarla por mujer, porque el niño que estaba en su vientre era del Espíritu Santo, dice el versículo 22 que eso ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, hablando de Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces, el cumplimiento de esa profecía, si Jesús hubiese sido un hombre común y corriente, eso hubiese sido imposible que él escogiese la manera en que iban a ser y por quién iban a ser. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos escoger eso. Podemos escoger con quién, por ejemplo, entablar un matrimonio y tener familia con, pero los hijos no pueden escoger de dónde, de qué familia venir, de qué persona pues venir. Entonces, en este caso, pues Jesús nace de esta mujer virgen, como dice allí el profeta que iba a suceder, y el cumplimiento se encuentra ahí en Mateo y se encuentra también en Lucas. Lucas registra el nacimiento de Jesús y nos muestra la misma situación ahí, que fue un nacimiento virginal, un nacimiento milagroso por mano del Espíritu Santo. Algo bien importante que voy a explicar aquí, algunos argumentan que la palabra hebrea utilizada en Isaías 7, versículo 14, para referirse a virgen, que no significa necesariamente una mujer que nunca ha estado con varón, sino que argumentan que la palabra hebrea significa que es una persona, una joven, una mujer joven, una doncella, una joven. Bueno, el problema está en que si la palabra hebrea que Isaías utiliza no significa una mujer que nunca ha conocido varón, el problema es que la palabra griega que describe a María sí lo es. La palabra griega es bien específica. La palabra ahí que se traduce virgen es una mujer que nunca ha estado con varón. Entonces, si alguna vez alguien le dice, oh sí, pero es que la palabra virgen en Isaías no significa necesariamente que nunca ha estado con varón, sino que significa mujer joven, bueno, quizás podemos otorgarle el argumento. El problema está en que Mateo capítulo 1 y Lucas también el capítulo 2 muestra el nacimiento de Jesús de una mujer virgen, y la palabra griega allí es clara, que significa alguien que nunca ha estado con varón. Bueno, continuamos, hermanos. Otro profecía que nuevamente, pues esta hubiese estado fuera de las manos de Jesús, es el hecho que iba a ser del linaje de Abraham, en cumplimiento de la bendición que Dios iba a traer al mundo por medio del linaje de Abraham. Capítulo 12 de Génesis, y estoy viendo aquí, hermanos, discúlpenme una falta de ortografía, falta un acento en la E de Génesis ahí, discúlpenme, pero en Génesis el capítulo 12 y el versículo número 3, dice ahí la escritura que Dios le hizo esta promesa a Abraham. Dice allí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabemos que los judíos en el primer siglo comenzaron a entender el pasaje de una manera muy equivocada. Ellos creían que todo judío era la bendición que Dios estaba trayendo al mundo. Pero el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, aclara ese asunto. Dice el apóstol Pablo que cuando Dios le dijo a Abraham que en su simiente iba a bendecir todas las familias de la tierra, no estaba hablando de múltiples, no estaba hablando en plural, que Dios no dijo en tus simientes como si fuese de muchos, sino de uno. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16 a quién se estaba refiriendo: a Cristo Jesús. Entonces el cumplimiento de este pasaje, Génesis 12, el judío creía que todo judío, todo descendiente de Abraham era una bendición al mundo. Sin embargo, Pablo dice, no, se refería solamente a uno, en este caso a Cristo Jesús. Entonces, nuevamente,
Nosotros no escogemos. Yo no escogí ser mexicano. Gracias a Dios que soy mexicano. Le doy gracias porque, pues para mí ser mexicano es una bendición. Pero yo no escogí. Yo no tenía, yo no podía decir dónde ni cuándo nacer. Eso es algo que está fuera de nuestro control. De la misma manera que si Jesús hubiese sido simple y sencillamente un judío cualquiera, estaba fuera de su control el cumplir esta profecía. Pero Pablo dice que lo hizo, que Jesús cumple la profecía de Génesis 12. Notemos también otra profecía un poquito más específica ahora. No solamente iba a ser del linaje de Abraham, sino de una familia específica, la familia de David. Dice el Salmo 132 y el versículo número 11, Salmo 132 y el versículo número 11. Dice ahí la escritura que el Señor le prometió a David esto. Dice así: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia, David, va a venir el que va a reinar. Y vemos pues en el libro de Mateo, por ejemplo, el capítulo 1 y el versículo 1, que cuando Mateo comienza su recuento del evangelio para mostrar el cumplimiento de estas profecías en Jesús, dice en el versículo número 1 del capítulo 1 de Mateo que él está escribiendo libro de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Bueno, había mucha descendencia en Abraham, pero la descendencia específica que Dios había dicho por el cual iba a venir el reinado era de la descendencia de David, de la familia de David. Por esa razón vemos aquí que Mateo muestra el cumplimiento de Jesús en esa profecía al mostrar que él era de la descendencia de David. Es interesante cuando usted lee la genealogía que Mateo registra sobre Jesús. Bueno, vemos que José, el padre de Jesús, José es de la familia de David. Él desciende por medio de Salomón. Salomón, el rey hijo de David, pues la descendencia de él lleva hasta José, que es el padre de Jesús. Mas, sin embargo, en Lucas, vemos ahí que Lucas difiere mucho en la descendencia de Jesús después de David. ¿Por qué? Porque Lucas, perdón, está escribiéndole a Teófilo, un griego. Está escribiéndole a Teófilo y Teófilo obviamente hubiese sido un poquito más, hubiese inquirido un poquito más en decir, bueno, si Jesús no era hijo de José, entonces no pudo haber cumplido la profecía porque pues era únicamente de María y del Espíritu Santo. Bueno, entonces lo que hace Lucas es que muestra la descendencia de Jesús por medio de María y nos damos cuenta que María era descendiente de Natán, el hijo de David. Había un profeta muy amigo de David que se llamaba Natán, pero David tuvo un hijo al cual le puso por nombre Natán. Y él, aunque él no era el rey, era de la familia de David, era la descendencia de David, y María procede de esa línea, mientras que José procede de Salomón. María descendía de Natán, hijo de David. Entonces Jesús, por los dos lados, cumplía la profecía de ser descendiente de David, porque si contamos por lado de José, como los judíos lo hubieran contado, por lado del Padre, pues Jesús cumplía la profecía. Y para aquellos no siendo judíos que hubiesen preguntado, pero Jesús no era realmente hijo de David, de José, perdón, no era realmente de la familia de David. Bueno, sucede que María es descendiente también de David por medio de su hijo Natán. Vemos otra profecía también, por ejemplo, el lugar de su nacimiento. Como mencioné, mis padres vivían en California, pero ellos querían que yo naciera en México, así es que antes de nacer se regresan a México para yo nacer en México. Yo no tuve cómo escoger ahí. Mi hermano, el que me sigue de mí, el que es mayor que yo, también he nacido en México por la misma razón, pero mi hermano el menor. Yo creo que mis padres ya no tenían la manera económica de viajar ya con dos niños a México, así es que mi hermano el menor y mi hermana la menor, pues ellos sí son nacidos en California, aunque pues si mis padres hubieran tenido la manera económica de hacerlo, pues muy posiblemente todos hubiésemos nacido en México, porque era lo que mis padres querían. Bueno, ¿cuál es el punto, hermanos? Que Jesús no tenía cómo escoger dónde nacer si él hubiese sido un judío común y corriente, pero como él era el Cristo,
el cumplimiento de dónde iban a ser, se iba a Belén. Dice la escritura en Miqueas capítulo 5 y el versículo número 2, Miqueas el profeta nos menciona que el Cristo iba a nacer de Belén, de allí es de donde él iba a provenir. Dice el profeta Miqueas en el capítulo número 5, versículo número 2, dice el profeta esto: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, en Lucas el capítulo 2, versículo 4 al 7, sabemos que José y María vivían en Nazaret, que se encontraba al norte del país, en Galilea. Mas, sin embargo, porque ellos eran descendientes, eran de la casa de David, tuvieron que regresar a Belén para registrarse con el propósito de pagar impuestos. Entonces, estando allí es cuando nace Jesús. Bueno, todo esto no sucedió por accidente. Todo esto sucedió porque Él es el Cristo. No era un judío cualquiera, era el Cristo, y por esa razón vemos ahí el cumplimiento de lo que el profeta Miqueas capítulo 5, el versículo 2 había dicho. Bueno, veamos otra profecía en el cual nuevamente Jesús no hubiese tenido el control de esto si él no hubiese sido el Cristo. Y es que cuando entró a Jerusalén la semana antes de ser crucificado, en esa semana entra a Jerusalén y entra de una manera triunfal. La gente lo recibe con grandes alabos, al grado de que los líderes religiosos no quieren que la gente diga eso, y le dicen a Jesús: calla a los que están diciendo estas cosas, alabándote, y no deben de hacerlo. Y usted recuerda la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: bueno, si yo les mando que se callen, las piedras van a hacerlo, las piedras lo van a hacer. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de lo que el profeta Zacarías, capítulo 9, y en el versículo número 9 había dicho. Dijo así el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre el pollino, hijo del asno. Entonces vemos ahí cómo el profeta había dicho que Jesús iba a entrar no como un gran emperador, no como un gran conquistador. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros, por ejemplo, retratos pintados de Napoleón? Y siempre lo vemos con un caballo blanco, de una manera triunfal. Bueno, Jesús, el rey del universo, Jesús, el creador de todo lo visible y lo invisible, no iba a llegar a Jerusalén como un gran conquistador, sino de una manera muy humilde, una manera tan humilde que ni siquiera en un caballo, en un animal, digamos, que es digno de una entrada conquistadora, sino en un asno, en un pollino, en un animal humilde. Así iba a llegar Jesús, y la gente lo iba a recibir con gran alegría, con gran gozo, tal como el profeta lo había dicho. Bueno, si Jesús hubiese sido simple y sencillamente un judío común y corriente, él no podía decirle a la gente: recíbame así. Eso fue espontáneo de la gente, en cumplimiento a lo que dijo el profeta Zacarías. Notemos también otra cosa interesante, es por ejemplo su traición a manos de su amigo. Eso estaba algo fuera de su control, porque pues si Jesús hubiese estado diciéndole, por ejemplo, a Judas: haz esto, pues ya no es traición. Pero Judas lo traiciona tal como el profeta lo había dicho en el Salmo 41, versículo número 9. Noten lo que dice el profeta ahí, Salmo 41, versículo número 9. Ahí la escritura nos dice esto. Dice ahí el profeta David, versículo número 9 del Salmo 41. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Si usted recuerda en Mateo 26, pues cuando Jesús está estableciendo ahí la cena del Señor durante la última Pascua que celebró con sus discípulos, al decirles que uno de ellos lo iba a traicionar, comenzaron uno a uno a preguntar: Señor, ¿seré yo? Y fue la misma pregunta que le hizo Judas. Yo no sé qué estaría pensando Judas en ese momento, porque ya lo había hecho, ya había hecho el trato de traicionarlo, pero no sé si quizás cuando él le pregunta al Señor si iba a ser él, no sé si quizás estaba pensando, pues quizás está viendo a ver si le atina o algo, y cuando le dijo: Señor, ¿seré yo?
El Señor le dijo, tú lo has dicho. Aquel que estaba comiendo de su propio plato, aquel que, como dice el profeta, en el cual confiaba, él fue el que lo traicionó. Nuevamente, esto es algo que hubiese estado fuera del control de Jesús si Jesús hubiese sido simple y sencillamente un judío común y corriente. También vemos en el caso ahí de su traición, el precio por el cual se iba a pagar para traicionarlo. Si Jesús hubiese sido un judío cualquiera, pues él no hubiese podido decir, den tanto por mí. Pero noten lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo número 11, versículo 12 al 13. Y noten lo que el profeta dice aquí, capítulo 11 del profeta Zacarías, versículo 12 al 13. En el contexto, el Señor, Jehová Dios, está viendo cómo el pueblo de Israel no le honra, no le respeta. Y por lo tanto, lo que hace el Señor por medio del profeta es decirle al pueblo, díganme cuánto valgo para ustedes, cuánto es lo que yo valgo para ustedes. Y dice la escritura que el pueblo responde y le responde básicamente con 30 monedas de plata y 30 monedas de plata de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Cuando una persona tenía un esclavo y ese esclavo había sido herido haciendo su trabajo, lo habían herido y quedó lisiado, ya no puede trabajar. El dueño tenía que indemnizarlo con 30 monedas de plata. Cuando el pueblo le dice a Jehová 30 monedas de plata, el Señor básicamente lo que les dice al pueblo, eso es lo que yo valgo para ustedes. Dios, para el pueblo de Israel, lo único que valían para ellos era el precio de un esclavo herido, de un esclavo lisiado que ya no podía trabajar. Y fíjese la reacción del Señor. Versículo 12 al 13. Dice allí, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces vemos en Mateo 26 que cuando Judas viene a los principales sacerdotes, él no viene pidiendo una cantidad, sino que les dice a los sacerdotes, ¿cuánto me dan para que yo les entregue al Señor, a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Ese era el precio, era lo que el Cristo valía para ellos. El precio de un esclavo herido, un esclavo que ya no podía trabajar, que quedó lisiado. Bueno, si Jesús hubiese sido una persona común y corriente, un judío como cualquier otro, bueno, entonces eso estaba fuera del control de Jesús. Pero los principales sacerdotes cumplen la profecía del profeta al ofrecer 30 monedas de plata por él. Veamos otra profecía. Por ejemplo, el ser crucificado entre ladrones. Jesús no podía decir, no, pues si me van a crucificar a mí, pónganme entre dos y a mí me ponen en medio. Bueno, eso estaba fuera de su control si él hubiese sido un judío común y corriente. Y quiero explicar, cuando digo corriente, yo no estoy tratando de decir que son personas sin valor. Es una expresión muy común que usamos nosotros en México, quizás ustedes también en otros países la utilicen. Nos referimos simplemente a alguien que es común, que no hay nada diferente en esta persona y pues decimos común y corriente. Bueno, si Jesús hubiese sido un judío cualquiera, como cualquier otro, él no hubiera podido haber establecido que no solamente lo crucificaran, sino que lo crucificaran entre malhechores y él a medias. El profeta Isaías había dicho esto en el capítulo 53 y en el versículo número 12. Isaías había dicho esto, capítulo 53, versículo número 12, el profeta dijo, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice ahí, fue contado con los pecadores, así lo dice el profeta Isaías. Sin embargo, en el registro inspirado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
pues vemos ahí que es claro que los discípulos ahí mostraron que estaba cumpliendo lo que Isaías dijo. Mateo 27, versículo 38, pues ahí vemos que se cumple la profecía de ser crucificado entre los ladrones. Vemos también otra profecía muy importante, el hecho de que iba a ser horadado de manos y pies. Ahora, no sé, quizás ustedes allá en Centro Suramérica, no estoy segura. En México, yo casi realmente no recuerdo haber escuchado jamás la palabra horadado, fuera de, obviamente, la religión. No sé si ustedes allá es una palabra más común para ustedes, pero la palabra horadado significa básicamente el ser agujerado y traspasado por completo. Porque pues quizás pueden ver, disculpen hermanos, quizás pueden ver aquí todas las cicatrices que yo tengo, porque a veces que ando trabajando en mi casa, tengo un poquito de terreno y tengo que estar cortando maleza y en ocasiones como que me agarro bien con una espina y me abre la carne y todo eso, pero no traspasa. Bueno, la palabra horadar no simplemente significa herir, sino que iba a ser agujerado y traspasado por completo, es lo que la palabra significa. Y la Biblia nos dice que, pues, la profecía en el Salmo 22, versículo 16, que a Jesús, al Cristo, lo iban a horadar, no solamente de manos, pero también de pies. Libro de los Salmos, capítulo 22 y el versículo número 16. Si usted quiere, más adelante, tómese el tiempo de leer todo el Salmo 22 y se dará cuenta que la mayoría de ese salmo describe a gran detalle la crucifixión de Jesús. Pero noten el versículo 16 conmigo, porque dice el versículo 16 esto: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. La crucifixión, como se ocurrió con Jesús, es una práctica muy antigua, aunque fue modificándose con el tiempo. Cuando el Salmo 22 se escribe, una manera muy parecida de ejecutar a malhechores ya estaba en práctica, muy parecida a la crucifixión. Mas, sin embargo, la manera en que los asirios lo hacían era poner una sola estaca afilada, como si fuese un lápiz, una estaca afilada en el cual ponían el cuerpo de la persona, lo traspasaban por completo y lo dejaban colgado allí hasta morir. Y se dice que los asirios eran tan buenos a hacer eso que eran capaces de traspasar a una persona desde la cintura hasta la boca sin tocar ninguno de los partes vitales del cuerpo, y con la estaca saliendo de la boca, dicen, pues eran ahí las personas muriendo de una manera terrible y duraban en ocasiones horas para morir. Bueno, los romanos perfeccionaron lo que era la manera de ejecutar de los asirios, y lo que hicieron ellos era usar lo que nosotros conocemos comúnmente como la T, esa cruz como una T, y para ello, en lugar de traspasarlos con el mismo madero, los clavaban a la cruz. Y Juan el capítulo 20 y el versículo 25, dice la escritura ahí que cuando Jesús se le aparece a los discípulos y finalmente ahí está Tomás, le dice a Tomás: ven y pon tus dedos en las huellas de los clavos en mis manos. A Jesús lo traspasaron de las manos y sabemos también que lo traspasaron de los pies, porque es lo que hacían los romanos para hacerlo. Entonces en Mateo capítulo 19, versículo 24, ahí vemos el cumplimiento de la profecía. Jesús, si él hubiese sido un farsante que hubiese estado tratando simple y sencillamente de cumplir algunas profecías, creo yo, si él hubiese sido un farsante, el momento en que ya lo ven en la cruz, en que lo van a poner en una cruz y lo van a clavar, a lo mejor hubiera dicho él: espérenme, espérenme, no es cierto, yo no soy esa persona, yo no soy el Cristo. Hubiese hecho todo lo imposible para detenerlo, pero Jesús no lo hace. ¿Por qué? Porque era para cumplir lo que el profeta había dicho en el Salmo 22. Notemos también otra cosa, que hubiese estado fuera del control de Jesús si él hubiese sido un judío común y corriente. Y es que a él no le iban a quebrar un solo hueso. Sabemos que la práctica de los romanos era, cuando ya querían que las personas que estaban siendo crucificadas se murieran, venían a quebrarle las piernas. La razón por la cual lo hacían es porque cuando los crucificaban, siempre les doblaban la pierna y ponían un banquito en el estrado,
y de ahí lo clavaban a la cruz. Y la razón por la cual es que al estar colgado la persona, al estar colgado en la cruz, era bien fácil de que se sofocaran, se ahogaran en su propia sangre, porque pues el cuerpo estar colgado, el estirar el pecho, causaba un estrés muy fuerte en los pulmones y rápidamente se podían morir. Pero los romanos no querían que se murieran rápidamente. Los romanos querían que duraran ahí horas y horas y horas, y para ello les doblaban las rodillas para que cuando estuviesen cansados de estar colgados, se levantaban, agarraban aire, podían respirar hasta que se cansaban otra vez y volvían a colgar. Era un proceso una y otra vez que lo hacían, y era para alargar el martirio de la persona que estaba siendo crucificada. Cuando querían que ya se murieran, venían y les quebraban las piernas, ya no se podían levantar y se ahogaban en su propia sangre. Bueno, con referencia a Jesús, a él no le iban a quebrar los huesos, porque dijo esto el salmista en el Salmo 34, versículo número 20, dijo allí el profeta David, dice el versículo número 20, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, en el caso de Jesús, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 33, cuando vinieron a quebrarle las piernas a Jesús, vieron que ya estaba muerto y por lo tanto no lo hicieron. Recordemos que los romanos sí eran gente brutal, no era gente piadosa, pero quebrar un hueso no es fácil. Y si la persona ya estaba muerta, no tenían ellos por qué estar ahí tratando de quebrarle un hueso, que era difícil, pues simplemente ya se murió, ya no hay necesidad de hacerlo. Y nuevamente esto es para cumplir lo que el salmista dijo ahí, el profeta David, en el Salmo 34 y el versículo número 20, que a Jesús no le iban a quebrar, al Cristo no le iban a quebrar ni un solo hueso. Notemos también que algo que hubiese estado fuera del control de Jesús, si él hubiese sido simple y sencillamente un judío cualquiera, es que no iba a poder escoger dónde ser enterrado. La Biblia nos dice que su tumba iba a ser con los ricos, aunque lo iban a matar con gente pues ladrona, lo querían humillar de esa manera, no lo iban a poder humillar en su tumba, porque en su tumba iba a estar con los ricos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53 del libro de Isaías, versículo número 9. Dice ahí el profeta, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Lo quisieron humillar poniéndolo a la muerte junto con impíos, pero no lo pudieron humillar en su tumba. ¿Por qué? Porque iba a ser con los ricos. Y Mateo 27, versículos 57 al 60, dice que José y Nicodemo, bueno, en el libro de Juan sabemos que Nicodemo estaba ahí, José y Nicodemo fueron para pedir el cuerpo de Jesús, y puesto que José tenía dinero, tenía una tumba recién cavada que era para él, pero nadie había sido enterrado ahí jamás, pues vinieron y lo enterraron en la tumba de José. Entonces, con los ricos estuvo en su tumba, ahí no lo pudieron humillar, lo humillaron en la cruz, pero nunca pudieron triunfar sobre él, porque las profecías decían claramente, sí, con los impíos iba a estar allí en su sepultura, pero con los ricos iba a ser enterrado, iba a estar ahí con ellos entre los ricos. Bueno, como podemos ver, hermanos, todas estas profecías, y hay muchas más, como mencioné, podemos pasarnos toda la noche mirando profecías cumplidas en Jesús, pero con estas es posible ver que todos estos profetas del Antiguo Testamento, todo lo que ellos escribieron, vemos el cumplimiento de ellos en Jesús. Y si estas partes se cumplieron y son verídicas, pues obviamente el resto de lo que escribieron, podemos confiar en ellos. ¿Qué nos queda hacer ahora nosotros, sabiendo que es posible confiar en las escrituras? Bueno, es importante desarrollar entonces un buen hábito de estudiar las escrituras. Son de confianza. Entonces hay que aprender unas buenas costumbres para poder estudiar. Dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 4 y el versículo número 19, especialmente la parte final. Dice allí, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Si no desarrollamos un buen hábito, una buena costumbre de estudiar la Biblia de una manera, no solamente de una manera habitual, de una manera seguida, sino que también pues desarrollar un hábito de cómo estudiarla apropiadamente, pues nunca vamos a tropezar, nunca vamos a caer si es que desarrollamos un buen hábito.
¿Qué es lo que pasa si no escuchamos el consejo de las Escrituras de estudiarlas y de estudiarlas apropiadamente? Bueno, fíjese lo que dice el proverbista en el capítulo 1, versículo 24 al 33. En el contexto, yo sé que está hablando de la sabiduría y específicamente la sabiduría que es mencionada en el libro de Proverbios. Salomón está hablando como un padre que habla con un hijo y le está recomendando que ponga atención a estas cosas, porque la sabiduría está allí, está hablando, no se esconde de nadie. Y fíjese lo que dice cuando una persona rechaza la sabiduría. Fíjese lo que dice el sabio Salomón, comenzando en el versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Tengamos en cuenta nuevamente que está hablando aquí de la sabiduría. Una persona que viene y usted le da un consejo y esa persona no lo quiere escuchar. No, a mí no me vengas con esos cuentos, yo no quiero saber de esto. Y al poco rato o a los días o al mes le sucede lo que le estás diciendo, no hagas porque te va a suceder esto, y ahora viene pidiéndote ayuda. Oyes, mira que sí me sucedió, ayúdame. Bueno, aquí dice la sabiduría, cuando vengas a pedirme ayuda, me voy a reír más bien de ti, porque yo te hablé y no quisiste escuchar. Y por eso dice el versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. No está hablando aquí de Dios, porque mucha gente lo dice, si no escuchas a Dios y te cae la calamidad, entonces vas a ir a hablar con Dios y Dios no te va a escuchar. No, está hablando de la sabiduría. Está hablando que el consejo que se rechaza, cuando lo ocupes, no lo vas a encontrar. Y dice ahí el versículo número 29. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero ¿qué es lo que pasa con aquel que sí quiere escuchar? Con aquel que sí pone atención, desarrolla este buen hábito de escuchar y tratar de aplicar la palabra de Dios. Versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Una persona que escucha el consejo. Bueno, unos hermanos que muy queridos amigos míos son de Puerto Rico, me decían, en Puerto Rico hay un dicho que dice, el que no escucha consejo no llega viejo. Bueno, el que escucha consejo llega viejo. Y es lo que dice aquí el versículo 33. Escucha la sabiduría, pon atención, especialmente a esa sabiduría que proviene de Dios. Escúchala. Y si lo haces, dice el versículo 33, habitarás confiadamente, vivirás tranquilo, sin temor del mal. Si no lo escuchas, cuando te caiga ese problema, el cual te estábamos aconsejando, esto es lo que va a suceder y no quisiste escuchar, bueno, cuando te caiga el problema, no vengas ahora llorando buscando ayuda. La palabra de Dios es igual de la misma manera. Si no escuchamos, no escuchamos, no escuchamos, el día que queramos, pues quizás ya no vamos a poder tener el momento de corregir las cosas. Quizás ese momento va a ser muy tarde. El que se espera hasta el día del juicio para tratar de solucionar su problema con el pecado, ignora la palabra de Dios, el día que esté frente al trono del Señor, ya no va a poder corregirlo. Ahí va a ser para ahora la retribución, la paga por las obras, ya sean buenas o malas. Entonces es importante, hermanos, desarrollar un buen hábito de estudio bíblico. Esto, hermano, entonces requiere que sigamos ciertas reglas para tener un estudio provechoso. Primero que nada, hermanos, orar a Dios que nos ayude a entender su palabra. Yo sé, hermanos, hay ocasiones que hay pasajes que son un poquito difíciles de entender. Quizás porque la traducción que la mayoría de nosotros utilizamos, la Reina Valera, por ejemplo, utiliza muchas palabras que son palabras de español europeo, palabras de español de Europa, que muchas veces nosotros no utilizamos. El hermano Mario Moreno, que está aquí con nosotros esta tarde, hace muchos años que pues lo conozco, tuve la oportunidad de estar en Nicaragua
Y yo sé que en Nicaragua pues utilizan ciertas palabras que para nosotros en México no sabemos lo que es o se entiende una cosa muy diferente para nosotros. Y comento esto porque pues sucedió muchas veces ahí, estando varios ahí vacilando y todo, jugando. De repente los hermanos decían algún chiste y yo no entendía porque quizás las palabras que utilizaban son palabras que nosotros no utilizamos y no sabía el significado. Y me acuerdo todos los hermanos ahí soltaban la risa. Yo me reía con ellos, pero no supe cuál era el chiste, cuál es el punto. Hay traducciones como la Reina Valera del 60 que utiliza muchas palabras europeas, de español europeo, que no son comunes para nosotros, que muchas veces por esa razón no entendemos, leemos y digo, es que no entiendo qué significa esto. Vamos a ver más adelante, hermanos, el cómo poder utilizar ciertas ayudas, diccionarios bíblicos y otras cosas de una manera apropiada, utilizarlos para ayudarnos a tener un mejor entendimiento de las escrituras. No se ocupa dinero, hermanos, como yo les platiqué la semana pasada, yo tengo mucho dinero invertido en libros. Mas, sin embargo, hoy día puede usted encontrar todo lo que yo tengo aquí atrás de mí, lo puede usted encontrar gratis en la internet. Entonces no se ocupa de invertir grandes cantidades para poder tener una fuente de estudio buena para entender la Biblia. Hay pasajes que son difíciles. Oremos a Dios para lograr entender su palabra. Dice Santiago en el capítulo 1 y el versículo número 5. Dice ahí la escritura, Santiago capítulo 1, versículo número 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, una de las cosas que sabemos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y el versículo número 17, perdón, dice el apóstol Pablo ahí que no debemos de ser tontos, sino entendidos de la palabra de Dios. Dice así el versículo número 17, por tanto no seáis insensatos, falta de sabiduría, falta de sensatez. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para esto, hermanos, se requiere el estudio. Sí, oremos a Dios, pero no ore a Dios pidiéndole, Dios mío, quiero saber la Biblia, creyendo que mañana voy a tener ese entendimiento de las escrituras si nosotros estamos dispuestos a entender su palabra. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Notemos también algo que es importante recordar, es que si hay partes que no podemos entender, hay que buscar ayuda de otros, porque hay otros que quizás nos pueden ayudar. Cada 2 semanas más o menos, algunos hermanos y amigos míos hemos estado teniendo estudios por internet en el cual estamos respondiendo preguntas que hermanos nos hacen y ahí tratamos de dar la respuesta basado, pues obviamente en lo que entendemos. Y hay ocasiones en que otros hermanos han dado respuesta a alguna pregunta y que me ha ayudado a mí porque han presentado cosas que quizás yo no entendía y ahora lo veo y ahora yo lo entiendo. Entonces, no tenga temor de decir es que yo no entiendo y me da pena, van a decir que no entiendo, me da pena pedir ayuda. Hay muchas cosas que de igual manera yo aprendo de otros hermanos que quizás no lo entendía bien o nunca lo había considerado y otro hermano lo explica y, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Entonces, no tenga esa pena. Hay partes que son difíciles de entender. Hechos el capítulo 8. Vemos aquí un caso de un hombre que a pesar de que era una persona creyente, porque dice la escritura que él fue a Jerusalén a adorar, allí, venía desde Etiopía, y dice la escritura que era una persona pudiente porque traía una copia del libro de Isaías, una copia propia y venía leyéndola. Mas, sin embargo, dice la escritura que cuando Felipe se le acerca, le dijo esto en el versículo número 30, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Bueno, él iba leyendo, pero aparentemente no entendía. Porque la respuesta de él les dice el versículo 31, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces él se da cuenta que Felipe está entendiendo lo que dice el profeta y por eso le dice a este hombre, que es una persona educada, porque esta persona es el tesorero de Cándace, la reina de los etíopes,
Y pues no era una persona tonta, era una persona de números, era una persona que sabía contabilidad, una persona entendida, pero este pasaje no lo entendía. Y cuando mira a Felipe, y Felipe obviamente entendía, le dice, entonces, ven, enséñame, quiero aprender. Hay partes que son difíciles de entender, yo lo entiendo, hermanos. No les dé pena. Si en alguna ocasión yo les puedo ayudar con alguna pregunta, o el hermano Pablo, el hermano Mario, aquí que nos visita de Nicaragua, hay muchos hermanos que con la experiencia que tienen, los años que tienen predicar, muchas veces pues ellos ya lo han contestado en el pasado y pueden tener la respuesta. No les dé pena, hermanos. Pregunten. Si hay partes que no entienden, pregunten, busquen la ayuda de otros. Es una buena regla para tener un estudio bíblico provechoso. También, hermanos, recordemos que pongamos en práctica lo que aprendemos, porque al practicarlo nos va a ayudar a retener lo que hemos aprendido. Yo soy una persona muy visual y muchas veces cuando veo algo, por ejemplo, que viene con instrucciones, compro algo y aquí están las instrucciones y los leo y no, pues no lo entiendo. Entonces, lo que yo hago muchas veces es busco en YouTube cómo se arma este producto y ya sale. Y en cuanto veo cómo, ahora ya sé cómo. Y una vez que lo hago, se me hace fácil volverlo a hacer. Muchas veces leyendo las escrituras, pues sí, muchas veces lo leemos, pero cuando lo practicamos, vamos a poder recordar mucho mejor aquello que hemos leído, porque lo estamos viviendo, lo estamos practicando. El libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 3, para mí siempre me ha gustado ese pasaje, porque el apóstol Juan nos dice aquí que sí hay bendición al leer las escrituras. Hay bendición al escuchar las escrituras, pero noten dónde está la gran bendición en todo esto. Versículo número 3, perdón, de Apocalipsis capítulo 1, dice el apóstol Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. No solamente las leen, no solamente las oyen, sino que las ponen en práctica. Ahí es donde está la verdadera bendición. Entonces, si tenemos un estudio bíblico, ahí donde nos reunimos, tienen un estudio bíblico, cualquier tema que hayan tocado. De hecho, hermanos, no sé si aquí tenga uno. Nosotros publicamos un boletín cada fin de semana. Cada fin de semana publicamos un boletín y en el boletín viene allí un artículo, ya sea escrito por algún hermano o escrito por mí. Pues es tratar ahí de dar algo a los hermanos que quieran leer algo y les sea de beneficio. Pero siempre pongo en el boletín un espacio para aquellos que les gusta apuntar. Presento mi lección, en la pantalla sale todo lo que estoy predicando. Hay hermanos que les gusta apuntar porque muchos apuntando se acuerdan también de lo que escucharon, pero al final de ese boletín yo siempre pongo la pregunta, ¿cómo puedo aplicar esta lección a mi vida? Porque muchas veces vamos al culto, escuchamos un sermón y decimos, ay, qué bueno que el hermano fulano estaba aquí, ¿por qué él necesita escuchar eso? No, hermanos, qué bueno que yo estuve allí porque yo necesito escuchar eso. Y ahora, ¿cómo voy a aplicar lo que acabo de aprender a mi vida? Todo lo que hacemos en la reunión es de beneficio, hermanos. Pero el beneficio mayor es ponerlo en práctica afuera del local de reunión. Allí es donde realmente se demuestra que lo que aprendimos realmente nos ayudó. Porque sí, dentro del lugar de reunión, sí, puede estar muy bonita la clase, pudo haber estado muy bien, pero si no lo practicamos, si nos entró por una oreja y nos salió para otra, ¿de qué sirve? Fíjese lo que Jesús dice en Mateo el capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Dijo el Señor Jesucristo esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Algo interesante, hermanos, es que cuando Jesús da esta pequeña parábola, los dos individuos, las dos personas que construyeron, escucharon lo mismo, escucharon exactamente lo mismo.
Las dos personas, cuando vino la lluvia, descendieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon aquellas construcciones, a los dos les pasó lo mismo. Esto es, a una persona no le tocó menos lluvia que al otro, a los dos les pasó lo mismo. La diferencia en el edificio es que uno, al escuchar lo que dijo el Señor, lo puso por práctica y el otro no. La misma información, pero a uno le entró por una oreja y le salió por la otra, al otro le entró, lo mantuvo en la mente, lo puso por práctica, y cuando la misma lluvia llegó a los dos, cuando los mismos vientos, los mismos ríos cayó sobre sus construcciones, uno quedó intacta, mientras que el otro perdió y grande fue su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? En que uno puso por práctica y el otro no. Practiquemos lo que aprendamos. Eso nos va a ayudar a retener mucho más mejor lo que aprendemos. Y finalmente, hermanos, recordemos que esto es lo que le agrada a Dios. El que estudiemos su palabra y lo pongamos por práctica. Esto es lo que le agrada a Dios. Segunda de Timoteo 2:15, la versión Reina Valera dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sin embargo, quiero que noten cómo lo dice una versión en inglés, la versión King James, que es una versión muy buena también. Dice el versículo número 15 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice: estudia para presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad. Estudia para presentarte ante Dios aprobado. La versión Reina Valera dice: procura con diligencia, échale ganas, ponle un poquito de esfuerzo, porque simple y sencillamente levantarse en la mañana y leer 2 versículos, eso no es estudiar. Yo no digo que no sirve, claro, todo sirve, pero el beneficio mayor es que estudiemos, escudriñemos, pongamos por práctica. Y recordemos, hermanos, no debemos aprenderlo todo en un día. Como dice el dicho, Roma no se hizo en un día, ni tampoco vamos a ser eruditos en un día, de un día para otro, pero recordemos, todo tiene su fruto. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Hace un tiempo, hermanos, ustedes recordarán que estudiamos esta sección de escritura, pero noten lo que dice ahí el apóstol Pedro en el versículo 5 al versículo número 11 de segunda de Pedro. Dice ahí: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, quiero que noten esa palabra, y abundan. Esa palabra en algunas otras traducciones dice e incrementan. ¿Tienes ahorita virtud? Qué bueno. Ojalá y mañana tengas más. ¿Tienes hoy conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios. Qué bueno. Ojalá y mañana tengas más, que incremente. ¿Qué es lo que pasa si incrementamos estas virtudes que menciona aquí el apóstol Pedro? Dice ahí el versículo número 8, si estas cosas están en vosotros y abundan o incrementan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que incrementa, el que está haciendo estas cosas, hoy tuvo paciencia, pero mañana va a desarrollar más. Hoy tuvo amor, pero mañana va a desarrollar más. Hoy tuvo virtud, pero mañana va a desarrollar más. Aquel que hace esto jamás caerá, como dice allí. El que hace estas cosas, versículo número 10, al final, no caerá jamás. Es importante entonces, hermanos, el que desarrollemos buenos hábitos de estudio bíblico, y espero, hermanos, que con esta serie que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas, pues podamos de alguna manera u otra despertar ese deseo de tener ese buen hábito de estudiar la Biblia y que nos ayude a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Les agradezco mucho, hermanos, su atención esta tarde. Ojalá hayan encontrado nuestro tiempo juntos edificante y bueno, esperamos, como se mencionó, la semana que entra continuar
si Dios presta vida. Y siempre me gusta decir eso, si Dios presta vida, porque el viernes pasado tenía una cita con los hermanos de Ibagué, pero me enfermé y me enfermé muy feo y pues tuve que avisarle al hermano que no iba a poder. Entonces, siempre, hermanos, si Dios presta vida, si Dios quiere, vamos a estar juntos la próxima semana y continuar esta serie de estudios. Les agradezco mucho, hermanos. El hermano Pablo, como siempre, nos va a dirigir un himno. Si usted gusta desde su casa acompañarnos, por favor, háganlo. Gracias, hermanos. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, a lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Hermanito Hugo, Ibagué, es tan amable de orar, por favor.